Hola, mi nombre es Xavi García y soy profesor ayudante doctor en la Facultad de Magisterio. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la regresión lineal simple y múltiple. Esta presentación se divide en 4 apartados diferentes. El primero, una introducción a esta prueba. En el segundo, veremos cómo podemos realizar esta prueba en el paquete estadístico SPSS. En tercer lugar, veremos los resultados que genera este programa. Y por último, veremos cómo podemos escribir los resultados que ha proporcionado esta prueba. Para empezar con la introducción, con la parte teórica de esta prueba, vamos a utilizar un ejemplo. En este ejemplo tenemos 50 personas con lesión medular en las que se ha valorado la funcionalidad, la fuerza, la movilidad y la resistencia de estas personas. ¿Cuál es el objetivo de nuestro estudio? Pues el objetivo de este estudio va a ser ver si la funcionalidad de las personas que tienen lesión medular puede estimarse mediante la valoración de sus cualidades físicas, es decir, si la fuerza, la resistencia y la movilidad de estas personas contienen suficiente información para poder realizar una estimación de su funcionalidad. Para ello vamos a aplicar la prueba de la que estamos hablando, la regresión lineal. En primer lugar hablaremos de la regresión lineal simple y después continuaremos con la regresión lineal múltiple. En la regresión lineal simple se utiliza un modelo matemático, que es el que aparece en la diapositiva, que dice que una variable y es igual a, entre paréntesis, un coeficiente más un coeficiente que multiplica una variable x, y a todo esto se le suma un error, que es un error de estimación, lo que tú te equivocas al realizar la estimación. Lo que viene a decir este modelo teórico es que mediante una serie de variables de entrada, a las que en la ecuación se les llama x, o se llama x mayúscula, podemos predecir o estimar el valor que tendrá otra variable que en la ecuación recibe el nombre de y. Por tanto, midiendo una de las variables de condición física o de cualidad física básicas de las que hemos hablado en la diapositiva anterior, es decir, mediante la fuerza, la movilidad o la resistencia, vamos a poder realizar una estimación de la funcionalidad de las personas con lesión medular. Si observamos la gráfica que aparece en la diapositiva, vemos 3 rectas diferentes. Cada una de estas rectas sigue la ecuación general que hemos visto o que se ve un poquito más arriba. Si vemos la recta roja y la recta azul, vemos que son paralelas, pero que una empieza más arriba que la otra. El hecho de que sean paralelas quiere decir que uno de los coeficientes, uno de los valores b sub 0 o b sub 1, uno de estos dos, es igual. Concretamente, el valor que es el mismo sería el b sub 1. Es decir, el coeficiente que está multiplicando a nuestra variable de entrada o variable predictora, es decir, a la variable que recibe el nombre de x en la ecuación, es el coeficiente que nos va a indicar cuál es la inclinación de la recta. Por otro lado, vemos que la recta verde parte del mismo punto que la recta roja, pero de un punto diferente que la recta azul. Es decir, la recta roja y la verde cruzan el eje y en el mismo punto, pero la recta azul cruza ese mismo eje un poco más abajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que el coeficiente b sub 0 de la recta verde y la recta roja son iguales y el coeficiente b sub 0 de la recta azul será menor. Es decir, el coeficiente b sub 0, que también recibe el nombre de constante, va a ser el valor que recibe la variable y cuando la variable x vale 0. Es decir, cuando nuestra variable de entrada, nuestra variable x, vale 0, la variable y será igual al coeficiente b sub 0. Bien, si nos ponemos a pensar un poco, vemos que cuando tenemos una serie de datos, como por ejemplo los de nuestro ejemplo, se pueden obtener infinitas rectas que van a proporcionar errores de estimación diferentes. Entonces, el objetivo de esta prueba, de la regresión lineal simple, es encontrar la recta que genere unos errores de estimación lo más bajos posibles. Y para ello se emplea una técnica matemática que recibe el nombre de mínimos cuadrados. Es decir, con la regresión lineal simple, al final lo que vamos a hacer es obtener los coeficientes b sub 0 y b sub 1, que hacen que la estimación de la variable y mediante la variable x sea lo más exacta posible y por tanto que el error que aparece
representado con una epsilon en la ecuación sea lo más pequeño posible. Si alguno de ustedes no ha comprendido muy bien lo que significa cada uno de los puntos que aparecen en la gráfica de la diapositiva, vamos a ver como ejemplo el caso que aparece ahora rodeado con un círculo rojo. En ese punto azul, representa el valor de funcionalidad y el de movilidad de una de las personas con lesión medular. Si realizamos esa representación para cada uno de los sujetos que han participado en nuestro estudio, obtenemos todos y cada uno de estos puntos azules que aparecen en el gráfico. La recta negra sería la recta que representa la ecuación que hemos obtenido al realizar un análisis de regresión lineal simple, mediante el cual hemos obtenido la inclinación de la recta y el punto en el que la recta cruza el eje y, es decir, el valor de y cuando x vale 0, que son precisamente los dos coeficientes, b sub 0 y b sub 1, que necesitamos conocer o necesitamos calcular. ¿Qué ocurre en la regresión lineal múltiple? Pues sigue el mismo modelo que la regresión lineal simple, lo único que ampliamos la ecuación. En vez de tener una única variable de entrada o variable predictora, tenemos más de una. Si vemos la ecuación, ahora tenemos que la variable y la podemos estimar mediante el sumatorio de un coeficiente más un coeficiente por una variable de entrada más otro coeficiente por otra variable de entrada, y así con tantas variables de entrada como queramos incluir en el análisis. Y al final de todo esto encontramos el término de error, es decir, que siempre que realicemos la estimación de la variable y con todas las variables predictoras o variables x, vamos a tener un error o vamos a cometer un error. En la gráfica que aparece en la diapositiva vemos un ejemplo en el que se han incluido dos variables predictoras. Con dos variables predictoras podemos representar cada uno de los casos igual que en la diapositiva anterior, pero en lugar de en un espacio bidimensional necesitamos un espacio de 3 dimensiones. Por tanto, en vez de obtener una recta de regresión, si tenemos dos variables de entrada, vamos a obtener un plano de regresión. Podemos incluir todas las variables de entrada que queramos, pero ya no podremos representar o hacer una representación gráfica de los valores el valor que obtenemos o el modelo que obtenemos de regresión con esta técnica, ya que no somos capaces de representar más de 3 dimensiones en el espacio.